Hoy tenemos en el podcast de las Daromadistas a Javier de Aro, más conocido en redes como psicólogo Te Ayudo a Educar. Divulgo, creo contenido sobre psicología, educación y crianza en redes sociales. Aquí le tengo que poner un límite, pero mi amor como madre me dice, ay no, pues si no pasa nada. Que muchas veces cuando educamos tenemos que educar no solo a corto plazo, no solo en la hora, sino también viendo que a medio plazo eso tiene un efecto. ¿Dónde está el límite entre educar o proteger, o sobreproteger en este caso? Claro, te dejo las llaves de mi coche, pero conduces por aquí, es decir, yo te dejo mi móvil, este teléfono que te doy es mío y conduces con estas normas. Y si incumples estas normas, te quito el Super 5, por así decirlo. ¿Y qué crees qué frase o qué palabra crees que debería escuchar un niño cada día? Al final la autoestima son pequeños gestos, pequeñas cositas del día a día donde él se siente importante. El podcast de las Daromadistas. Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de las Daromadistas, un espacio en el que hablamos de todo lo que nos apasiona, de recuerdos, de aromas y sobre todo de personas que aportan valor a nuestras vidas. Y hoy tenemos en el podcast de las Daromadistas a Javier de Aro, más conocido en redes como psicólogo Te Ayudo a Educar. Hola Javier, bienvenido al podcast de las Daromadistas. Ay, muchas gracias, un lujo estar aquí. Cuéntanos quién eres. Pues a ver, yo soy Javier de Aro, soy, como tú has comentado, psicólogo, también soy orientador, soy profesor, pero sobre todo soy padre, y es que al final es lo que más me ha cambiado la vida y lo que más me está aportando. Divulgo, creo contenido sobre psicología, educación y crianza en redes sociales y para mí es un privilegio porque creo que es algo muy bonito, pero también muy necesario, y más hoy en día. Así que básicamente a grandes rasgos, ese soy yo. Ese eres tú. Pues Javier, hay una cosa que me llama mucho la atención últimamente, porque realmente en estos tiempos es cuanto más información hay sobre educación en redes, más libros, más profesionales, más expertos hablando. Y yo tengo la sensación de que también es el momento en el que más padres inseguros hay. ¿Qué piensas de esto? Sí, a ver, es cierto que es como algo paradójico porque tenemos muchísima información, pero aquí yo creo que hay 4 factores que son muy importantes y que provocan ese que nos sintamos perdidos. En primer lugar, que es cierto que hay mucha información, pero también hay mucha desinformación. Hoy en día todo el mundo habla de cualquier cosa sin una formación, sin un bagaje, sin una práctica, y eso al final también pues, puede liar más porque vemos mucha información enfrentada, por así decirlo. Luego hay un segundo factor también muy importante y es que al final lo que tú escuchas es cierto que está al alcance de un clic, pero es teoría. Y la práctica es algo completamente diferente. Entonces, yo te puedo hablar de límites, pero al final tú tienes que poner los límites de una forma firme, pero calmada, que se entiendan, o sea, que esa parte emocional también está ahí. Luego hay un tercer factor que también nos influye mucho y es que hay como una presión enorme porque queremos que todo sea perfecto, queremos hacerlo todo bien, vemos al vecino, nos comparamos con el de enfrente, vemos las redes sociales y eso es un plus de estrés y al final quienes nos tienen que decir si hacemos bien las cosas son nuestros hijos. Y en último lugar, yo creo que al final hay mucha información, pero a la hora de educar, lo más importante es que aprendamos de nuestros hijos. Al final, yo te puedo decir 1000 cosas, pero quien te va a enseñar a entender sus silencios, a entender sus llantos, a entender es tu hijo. O sea que al final, con quien más tiempo tienes que estar es con él. Estábamos hablando antes fuera de cámara del tema de los límites. Me ha gustado mucho hablar eso contigo porque era como explícalo, porque era como cómo le voy a enseñar a mi hijo a poner límites si yo no se los pongo. Era algo así, ¿no? Claro. ¿Puede explicarlo? Nosotros tenemos varios hándicaps que no lo digo para que nos sintamos culpables, sino para justificar precisamente el que muchas cosas nos cuestan. Por ejemplo, yo sé que tengo que enseñarle a mi hijo a poner límites para que cuando esté en el mundo fuera de casa, por así decirlo, sepa poner límites, pero es que muchas veces a mí nadie me ha enseñado a poner límites. Yo sé que tengo que enseñarle inteligencia emocional para que sepa reconocer sus emociones, sepa... Pero es que a mí no me han enseñado a hacer esa inteligencia emocional, a utilizarla en mi día a día. Por eso creo que es muy clave que cambiemos completamente el chip. Por supuesto que tenemos que educar a nuestros hijos, pero es que también tenemos que educarnos y aprender con ellos. Es que ahí, y esto ya lo digo a nivel personal, con mi hijo es como, ¿dónde está la diferencia entre poner un límite y como madre hacer lo que yo siento con ellos como madre? Claro, te entiendo. A ver, lo que tú sientes como madre no es malo que lo hagas, todo lo contrario, porque muchas veces a nivel instintivo también salen cosas muy buenas y hay que cuidarlas. Pero es cierto que llega un punto que cuando hay tensión, hay estrés, cuando vamos en modo piloto automático, que luego si quieres lo comentaremos, al final
eso, lo que yo siento, suelen ser reacciones reactivas. Es que me lo cargaría, es que me lo comería con patatas, es que... Por Sí, eso... o al revés, o aquí le tengo que poner un límite, pero mi amor como madre me dice, ay, no, pues no pasa nada, venga, voy a dejarle. Te entiendo, claro. Aquí yo creo que el kit de la cuestión está en que muchas veces cuando educamos tenemos que educar no solo a corto plazo, no solo en la hora, sino también sabiendo que a medio plazo eso tiene un efecto. Lo digo porque es algo muy humano y a mí me ha pasado muchas veces que con muy buenas intenciones, pues no le quiero decir esto por si le hago daño o se ha dejado la mochila pero yo se la llevo al colegio para que no le pase nada. Y al final ahí estamos sobreprotegiendo. Ahí al final, por eso al final yo siempre lo recomiendo. Cuando tomemos una decisión, no pensemos solo en el ahora. Pensemos también en el efecto que puede tener eso a medio plazo en nuestro hijo. Claro, es que ahí donde está el límite entre educar o proteger, o sobreproteger en este caso. Claro, a ver, hay veces que hay que proteger y hay veces que hay que sobreproteger cuando hay riesgos graves, cuando hay cosas muy serias. Entonces ahí te pongo un ejemplo muy tonto. Mi hijo tiene un examen y tiene que entregar algo súper importante. Pues mira, si es la primera vez que le ha pasado, llévaselo. ¿Eso es sobreproteger? Sí, pero es una vez y es algo importante, serio. Mi hijo se ha dejado la merienda, no se lo lleves. No le va a pasar nada por no merendar un día en el colegio. Pero sí que le pasa si cada vez que se deja la merienda se la llevamos. Entonces yo creo que al final la diferencia tiene que ser en ver, primero, si es algo habitual, tu hijo te está diciendo que necesita conectar con esa consecuencia, necesita que tú le dejes conectar con eso. Si es algo puntual que implica un riesgo muy grande, oye, ahí sobreprotégelo, no pasa nada. Qué montón de herramientas. Es que te lo oigo y parece súper sencillo, súper fácil. No, luego, para nada. Hay otra acción que no sé si era a lo que te referías cuando hablabas del piloto automático, que vamos en piloto automático. Sí. En el día a día vamos pensando el estrés de nuestro trabajo, de las cosas, de lo que tengo que hacer, de lo que me he dejado. Y ahí, ¿qué papel jugamos ahí con los hijos cuando están demandando nuestra atención, cuando necesitan la observación? Porque necesitan que estemos observando el comportamiento y a veces no lo hacemos. Sí, y ya no solo por ellos, también por nosotros, porque al final está demostrado que cuando tú te cuidas, y cuidarse también es hacer un poco de detox digital en según qué momentos, pues educas mejor y ellos te ven más felices y eso contagia, eso transmite, eso influye. Al final, ese piloto automático muchas veces es porque vamos con una inercia del día a día que queremos hacer 1.000.000 de cosas y otras veces también es porque nos sentimos en la obligación de, por ejemplo, yo recibo un mensaje y he de contestar inmediatamente o yo tengo que estar hiperconectado las 24 horas del día. Y eso realmente es una exigencia que nos hemos puesto nosotros a nosotros mismos. El que sea a las 9 de la noche y que tú desconectes el teléfono o que recibas un mensaje a las 9 de la noche y contestes al día siguiente, es cierto que a lo mejor a otra persona le puede molestar, pero es que también educamos a las personas y también nos educamos a nosotros mismos. Y que cuando tú haces eso, estás educando a tu hijo. Tú le puedes decir a tu hijo con 15 o 16 años, oye, deja el móvil. O también puedes llegar a la mesa y le puedes decir, oye, cariño, coge mi móvil y déjalo en la mesa de noche que quiero estar 100% contigo. ¿Qué mensaje le estás dando? Al final, yo creo que una clave muy grande a la hora de educar es que muchas cosas de las que les exigimos a ellos no las tenemos que hacer nosotros. Claro, porque esa era una de las preguntas que quería hacerte hoy, creo ya me la has contestado, ¿no? Es como cómo educamos, con lo que le decimos a nuestro hijo o con lo que ellos ven en nuestro día a día. Claro. Mira, cuando hablas de lo que les decimos, eso es algo muy parcial, porque pensamos que la comunicación es precisamente lo que decimos. Y la comunicación es lo que decimos y lo que hacemos. Y muchas veces no hay una coherencia entre lo que digo y hago. Por ejemplo, no se grita en casa. Y luego yo le digo que llegamos tarde a gritos. Venga, corre, que estamos llegando. Al final hay una incoherencia muy grande. Y al final, cuando hay esa incoherencia, transmitimos mucho más con lo que hacemos que con lo que decimos. Por eso es muy importante frenar ese piloto automático, ser consciente de estas cositas y, ojo, aquí hago un matiz muy importante. Muchas veces cuando leemos información queremos hacer 1000 cambios a la vez. Eso es una locura, es una fuente de estrés, no lo hagáis. Pero si yo, por ejemplo, me doy cuenta que le digo las cosas gritando, oye, a lo mejor me puedo centrar en eso y trabajar una cosita cada vez. Porque si queremos hacer muchas cosas... No vamos a hacer ninguna. Exacto. Como cuando nos ponemos el planning de cuántas cosas queremos avanzar a nivel personal. Todo lo contrario. Y no puede ser. ¿Y qué error crees que estamos repitiendo en la crianza en las casas españolas? ¿Qué error? Vale, pues, a ver, yo destacaría 3 que para mí son fundamentales y que los hacemos con muy buena intención, pero que al final pueden pesar mucho. El primero es esa sobreprotección que hemos comentado antes. Para un niño, sentirse capaz
es una fuente de autoestima fundamental. Y autoestima es uno de los predictores más grandes de la felicidad futura. Por eso muchas veces les queremos hacer todo. Yo te he visto para que no lleguemos tarde, yo tal. Y yo desde que soy padre antes era muy radical. Ahora yo entiendo que entre semana con las prisas del colegio les hagamos muchas cosas. Pero en fin de semana no tenemos excusa. Por eso es muy importante ayudar a que nuestros hijos se sientan capaces poco a poco trabajando la autonomía. En segundo lugar, vuelvo a lo mismo. Pensamos que somos nosotros los que tenemos que educar, y es cierto, tenemos que educar, pero nuestros hijos también nos educan a nosotros. Y tener la humildad suficiente para decir, oye, me he equivocado, lo siento. ¿Qué podría hacer para mejorar? Y todo esto, pues al final, es bueno para nosotros como padres porque mejoramos, y es bueno para nuestros hijos porque le enseña que todos nos podemos equivocar. Y en tercer lugar, para mí el gran error también que hacemos, y más hoy en día, es que estamos muy pendientes de 1.000.000 de cosas. Y como decía Stephen Covey en una frase, decía que es importante que lo más importante sea siempre lo más importante. Y lo importante es el vínculo con nuestros hijos. No pasa nada si en la casa, en el comedor hay legos en el suelo. No pasa nada si un día va al colegio y no lleva la ropa planchada. No pasa nada si un día cena cereales en lugar de una cena súper sana. Pero sí pasa cuando pasan los días y tú no has tenido tiempo para disfrutar con tu hijo. Para estar con tu hijo y disfrutar ese tiempo de calidad, que es ese tiempo de calidad que muchas veces ese es otro melón, ¿no? También hay que cogerlo es otro melón. Porque tiempo de calidad, cuando un padre o una madre están haciendo 1.000.000 de cosas en casa que hay que hacer y encima están... Eso también es tiempo de calidad, porque también hay que cuidar esas cosas. Y parece que el tiempo de calidad es solo jugar con ellos 20 horas. Y no, también hay que ser realistas. Porque al final el tiempo de calidad mal entendido es una fuente de presión muy grande para muchas madres y muchos padres. Que a veces pensamos que el tiempo de calidad solamente ese que estamos trabajando con ellos, o sea, que estamos jugando con ellos, o que estamos paseando con ellos, que estamos teniendo una conversación con ellos, y tiempo de calidad puede ser que nos estén ayudando a hacer las tareas de casa. Por supuesto. Y ahora voy a decir una burrada que mucha gente va a estar en desacuerdo, pero tiempo de calidad también puede ser que tú te cuides a ti misma y que un día no juegues con tu hijo y le digas, cariño, estoy muy cansada, únicamente te voy a mirar, no voy a jugar porque estoy muy cansada. Y tu hijo va a ser feliz con que tú le mires y tú estás descansando. Eso también es tiempo de calidad porque te estás cuidando y eso va a repercutir en tu hijo 100%. Claro, en que se cuide ahí. Fíjate, que hay... Luego ahora veo, digo, muchas de mayores, a veces tenemos ese tipo de trauma o no sé cómo llamarlo, de que es como, ay, no, es que no puedo ni... O sea, a mí... Mi madre, en este caso, que es la persona más cercana, me ha enseñado que no se puede descansar. Primero es la obligación y luego la devoción. Claro. O sea, ¿tú sabes lo que a mí me ha costado echarme una siesta sin culpa? Sí, muchas veces nos cuesta pues el sentirnos mal cuando estamos descansando, pero también tenemos que entender que nuestros padres venían de unos modelos educativos donde también ellos han respirado una serie de patrones jolines, que yo creo que hemos ido evolucionando. Es cierto que ahora a lo mejor hay factores que lo hacen un poquito más complejo, pero que, vamos, que hay que romper una lanza en favor de nuestros padres porque lo han hecho lo mejor que han podido. Totalmente. Y nosotros igual, que a veces nos comparamos y queremos estar en la perfección, ¿no? Exacto. Y tenemos que también mirarnos y, o sea, lo estoy haciendo lo mejor que puede. Un padre siempre hace con su hijo lo mejor que puede hacer y que sabe hacer. Sí, es que al final no tienes que buscar lo perfecto, tienes que buscar lo necesario. Hay autores que hablan de que no tienes que ser perfecto, tienes que ser lo suficientemente bueno. Y yo creo que esto es un poco lo mismo. Y al final, cuando tú le preguntas a tu hijo... ¿qué es lo que más necesitas o qué es lo que más te gusta? No te va a decir que la casa esté perfecta. Te va a decir, papá, que estés conmigo. Que estés conmigo. Vamos a ir a acciones así como más concretas. Imagínate cuando una cosa que nos pasa a muchísimas madres, a muchísimos padres, que estamos en un supermercado o en un lugar donde hay mucha gente y ahí es donde el niño coge la rabieta, se tira al suelo, se pone a patalear. Sí. ¿Qué hacemos en ese momento y qué no debemos de hacer? Claro, y además has tocado un tema muy bueno porque no es lo mismo una rabieta en casa, que nadie nos ve, claro, que es como que estás más tranquila, por así decirlo, a una rabieta en un sitio público donde encima tienes la presión de me están mirando. A ver, el primer paso, y parece una tontería, pero es el más importante, es tomarte... A ver, si hay un riesgo, por ejemplo, imagínate que el niño se tira en medio de la carretera, ahí ni un segundo para ti, nada, ahí directamente lo sacas de la carretera, que es peligroso. Pero cuando es un supermercado... Lo primero que tenemos que hacer es tomarnos medio segundo para decir, venga, porque si no, tú ya entras en modo o amenaza o discusión o tal, y al final está demostrado que en una rabieta lo más importante es actuar con una firmeza, pero también con un nivel de conciencia tuyo propio. Y si no te autoconvences ese medio segundo de decir... Venga, voy a respirar, lo vas a abordar con mucha tensión.
Y paralelamente, el gran error que hacemos es todo lo contrario. Es entrar como un Miura, querer resolverlo en 0,5 segundos. Eso no es real. Y muchas veces eso nos hace o amenazarlo o a sermonearlo. Venga, cariño, te pongo un ejemplo. Está demostrado que si tu hijo tiene una rabita porque está viendo ahí el chocolate y quiere chocolate, tú no te puedes poner a negociar con él delante del chocolate. Coge los brazos y te lo llevas a otro pasillo y va a ser mucho más fácil que le cambies el foco. Porque ya no lo está viendo. Claro, pero esas cosas solo te das cuenta cuando te tomas ese medio segundo para decir, venga, vamos. O sea que para mí lo primero es prepararte tú para poder ayudar. Claro, es que a veces queremos hacerlo muy rápido para que se nos vea lo menos posible o para claro, es la diferencia entre reaccionar y actuar. Qué bueno. ¿Y qué comportamiento infantil crees que nos desespera a los padres, pero es completamente normal desde el mundo, desde el punto de vista de la psicología? Bueno, hay muchos, de hecho, hay muchos comportamientos que nos esperan. Por ejemplo, los niños no entienden el tiempo como lo entiendes tú. Y tú muchas veces vas con prisas por las mañanas y en cambio tu hijo ha visto ese juguete y dice, ostras, con este juguete puedo hacer, y de golpe descubre un mundo enorme. Y tú eso no lo entiendes porque al final nosotros vamos con el chip de tenemos que ser a las 9 menos 10 para ir al colegio. Entonces, al final eso nos cuesta mucho. ¿Cómo solucionamos eso? Parece una tontería, pero yo siempre lo digo, y además lo comentaba en mi libro, en Disfrutar la crianza. Una forma de solucionar eso es adelantarte, prevenir e ir siempre con 10 minutos de margen. Porque muchas veces la reacción negativa es porque vamos con prisas y no tenemos tiempo. Si tenemos 10 minutos de margen, es más fácil. Y otro error muy grande es que queremos que nuestros hijos lo entiendan todo a la primera. Y los niños necesitan mucha repetición, mucha práctica, mucho comprender el por qué hay que hacerlo y también mucha equivocación. Madre como mía. Nosotros. Totalmente. Me estoy recordando de las veces que mi hijo, cuando era pequeño, uno concretamente, lo llevaba al cole con el pijama. Porque aún con la repetición y aún, o sea, era la hora de irnos y no se había cambiado de ropa. Y entonces lo cogía, yo tengo mellizo, lo cogía, le cogía la ropa y lo cogía, y el otro, que es como muy, a ver qué va a pensar la gente, ya como muy pequeñico, ya estaba ahí. Es como, mamá, no, que no te lo puedes llevar en pijama. O sea, uno me tiraba para que no me lo llevara y el otro era como, me da igual. Así que ya veía que tenía que salir del coche, era como, venga, pues ya voy a vestirme, ¿no? Claro. Yo antes de ser padre era como muy radical y decía, no, tienen que vestirse ellos solos, tienen que tal, y ahora he cambiado radicalmente. Una vez en la consulta tuve una familia que tenía 5 hijos. ¿Cómo les digo yo que los 5 se tienen que vestir solos? Pues al final habrá momentos que tu hijo estará desbordado por cualquier motivo y tendrás que ir allí, ayudarle a vestirse, o a lo mejor vestirlo, pero al final hay que adaptarse 100%. Ya. ¿Y qué padre crees que, o te preocupa más para el futuro de los críos? ¿El que es autoritario o el que es amigo de su hijo? Vale. A ver, yo entiendo que te refieres a los modelos diríamos, a los patrones de relación, que está el modelo democrático, el autoritario, porque al final la palabra autoritario es como que nos da mucho miedo, pero la autoridad bien llevada no solo es sana, sino que es necesaria, con firmeza, con amor, desde la calma. Pero en estos casos, fíjate, más que un padre autoritario o más que un padre sobreprotector, ahí me dan más miedo otros. Porque al final, no digo ni que esté bien esto ni que esté bien esto otro, pero al final tú te adaptas a un patrón. Pero hay padres que somos como más incoherentes. Para unas cosas somos muy sobreprotectores, como por ejemplo que mi hijo no se frustre, que lo tenga todo ya, que lo tenga todo inmediato. Y para otras cosas que a lo mejor sí que necesitan más autoridad, como el poner límites o el supervisar o controlar el tema de las pantallas, les damos una libertad absoluta. Y al final, esta incoherencia entre estos dos estilos, autoritario y sobreprotector, al final genera más daño que realmente uno solo u otro solo. Así que me preocupan sobre todo esos padres que para unas cosas les dan mucha libertad, que precisamente son esas cosas donde tienen que aprender a ser responsables, y para otras les sobreprotegen, que precisamente son esas cosas las que necesitan para conectar con el día a día. Madre mía, ¿y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos ¿Cómo llegamos como padres? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo logramos saber cuándo estamos sobreprotegiendo a un niño y cuándo estamos siendo demasiado autoritarios? Vale, pues mira, yo creo que al final uno de los fallos que hacemos, y yo por ejemplo era un fallo muy grande que hacía, es que no paramos. Por ejemplo, en un trabajo tú puedes tener reuniones de equipo y te sirven para, oye, vamos a ir en esta dirección, estamos viendo este fallo, hay que subsanarlo, estamos viendo, en los colegios también hay claustros de profesores, oye, hay que hacer esto, pero en familia no.
Y muchas veces, a lo mejor, el que paremos una vez al mes con tu pareja, con tu compañera de equipo, a hacer un claustro, a tomar una cervecita fría, agradecer lo que estamos haciendo bien y también decir, oye, me está costando esto. Yo veo que a Javier le pasa esto. Al final yo creo que nos falta comunicación. Nos falta observar qué es lo que nos cuesta y por qué nos cuesta. Y cuando no hay esos momentos de poder parar y observar y ver cómo estamos, al final no apagas fuego, sino que vas un poco con el día a día. Por eso yo creo que al final una de las claves para ver realmente si estamos protegiendo, si nuestro hijo es feliz, si me siento orgullosa de cómo estoy educando, es que cada X tiempo podamos parar y ver un poquito el camino que estamos construyendo. Es como una empresa. Exacto. O sea, la familia 100%. es como una empresa. Es que incluso ese claustro también tiene que ser con los niños. Oye, cariño, venga, ¿qué podemos mejorar como padres? ¿Y tú qué puedes hacer para aportar a la familia? Es decir, esa comunicación es fundamental. En tu libro hablas mucho de autoestima. Sí. Y vamos a hablar un poco de ello. ¿Cómo destruimos la autoestima de un niño sin darnos cuenta? Es que hay muchas formas de destruirlas, por ejemplo. Y muchas veces de forma inconsciente y con muy buenas intenciones. Por ejemplo, para un niño está demostrado que el sentirse autónomo, el sentirse capaz, eso es algo como que, vamos, que un niño, mira lo que he hecho papá, y hace sus cosas y soluciona sus problemas. Pero ¿cuál es el problema, la redundancia? Que muchas veces cuando tú eres mi hijo y me cuentas una cosa, yo te digo, pues haz esto y ya está. Le doy la solución. Esa es una forma, por ejemplo, para que no aprenda a ser autónomo. Otras veces también cuando hacemos sin querer que pierda su esencia. Es que mira a tu hermano cómo lo hace, o es que tendrías que ser así, o es que al final, yo no digo que todos tengamos cosas que mejorar y aprender, pero la esencia de cada uno es la esencia de cada uno. Y cuando tú cambias la esencia de una persona, esa persona ya no es él, ya no se acepta, ya no se valora. Y finalmente, para mí la tercera, que también afecta mucho a la autoestima, tiene que ver con las necesidades básicas. Y muchas veces pensamos que las necesidades básicas son alimentación, o sea, lo que vemos. Pero muchas veces lo que no vemos es tan importante o más. Sentirse integrado, sentirse observado, sentirse querido, sentirse valorado. Y eso no es decirle que eres el mejor del mundo, porque al final estás hinchando su autoestima. Claro, es que a veces tapamos con eso. Claro, pero eso sí que es decirle, cariño, estoy orgulloso de ti, me gusta cómo eres, que él entienda que nuestro amor es incondicional, que lo implicas en el día a día, que le tienes en cuenta, que le observas. Al final, esa autoestima también necesita de esas necesidades básicas cubiertas. Qué interesante, que a veces que lo tapamos con el, ay, sí, eres muy bueno, o qué bien lo has hecho, o qué, y no profundizamos. Sí. Mira, por ejemplo, para la autoestima de un niño, algo tan, obviamente no me refiero a que tú le cuentes dramas, pero yo a veces le cuento, oye Javier, mira, hoy me he enfadado en el trabajo, me ha pasado esto, y le he dicho esto a esta persona, y me he venido aquí, ¿qué le podría haber dicho? Lo estás involucrando. Y dice, ostras, papá me tiene en cuenta, él te da su opinión, o incluso una dinámica muy divertida es la dinámica del profesor. Coger a tu hijo y decirle, oye cariño, hoy tú me vas a enseñar algo, lo que tú quieras, y a lo mejor te enseña a hacer chilenas en la cama, a bailar haciendo el loco, a pintar, no sé, el otro día me enseñó a pintar un lagarto tipo japonés así, ¿no? El momento en que tu hijo te está enseñando a ti algo, su autoestima está como diciendo, yo le estoy enseñando a mi padre. Esto es como... Claro, es que como que estoy invirtiendo, ¿no? El papel que mi padre es siempre el que me enseña. Claro, al final la autoestima son pequeños gestos, pequeñas cositas del día a día donde él se siente importante. Qué bueno. ¿Y qué frase crees que recuerdan más los adultos cuando van a terapia? ¿Los adultos? ¿Nosotros? Sí, nosotros. De nuestra infancia, de nuestra educación. De nuestra infancia, de nuestra educación, de lo que hemos vivido. Si era de la hora, una frase que es, vamos, que los padres respiran es cuando sienten que, o entienden que tú les dices, tú no tienes la culpa, no eres responsable de lo que está pasando. O sea, tú lo estás intentando. Pero como niño, yo, por ejemplo, recuerdo mucho la frase de yo confío en ti. Cuando alguien me decía yo confío en ti, además así o de otras formas, esa frase para mí me llenaba de orgullo, porque muchas veces tenemos también que entender que nuestros problemas de adultos, muchas veces los niños también tienen sus propios problemas y se comparan con otros niños cuando no saben hacer algo en clase, por ejemplo, o cuando sienten que no hacen o no les salen las cosas como ellos quieren, y que tú les puedes decir, oye, yo confío en ti. Confío en ti, simplemente eso para ellos es un mundo. Y les ayuda en su autoestima. Muchísimo, muchísimo. ¿Y qué frase o qué palabra crees que debería escuchar un niño cada día? ¿Y cuál? Jamás. Vale, pues mira,
Es lo que comentamos antes con el tema de la comunicación. Las frases están bien, pero hay que acompañarlas con gestos. Entonces, yo creo que un niño debería sentir siempre, cada día, que lo amamos con locura. Entonces, el poder, y eso no es sobreprotegerle, todo lo contrario, eso es expresarle lo mucho que lo queremos. Y eso no es, muchas veces pensamos que si les decimos te quiero, estamos haciendo que sean mimados o consentidos, todo lo contrario. Cuando tú no le dejas hacer sus cosas, ahí sí. Pero el decirle te quiero, vamos, el decirle... Pero vuelvo a lo mismo, más que decirlo, tenemos que buscar esos pequeños gestos para poder expresarse en el día a día, leerles un cuento, abrazarles. Una muestra de amor enorme es cuando tiene una rabieta, en lugar de gritarle, decirle, oye, cariño, calmarlo. Eso son pequeñas muestras de amor que dicen un te quiero tan alto como el que tú puedas decir con palabras. Me está llevando esto al pensamiento consciente y subconsciente, que, bueno, el pensamiento subconsciente es mucho mayor, ¿no? Es como sí. ¿Cuánto? ¿Un 95, un 98%? Es una locura, sí. O sea, y el pensamiento consciente, no sé si está entre un 5, un 2, un 3%. Entonces, me está llevando, es como, no es lo que tenemos que decirle, sino cómo lo sentimos. Al final, nuestro cuerpo va a expresar lo que nosotros sentimos, ese pensamiento subconsciente. Sí. Por mucho que queramos estar en esa perfección, esto es lo que tengo que hacer o lo que tengo que decirle. Si no lo tengo integrado y no lo siento así, eso se va Por eso, a palpar, ¿no? Lo que comentamos al principio de tanta información, vuelvo al tema de los límites, no es tanto cómo lo dices, sino cómo lo expresas, cómo haces sentir y también cómo tú lo transmites. Si tú te lo crees, si tú confías en eso, si tú lo tienes integrado, si tú vas con miedo, con dudas, eso lo transmites. Por eso es muy importante esa parte inconsciente, hacer ese trabajo personal uno mismo. Y claro, nos quejamos de que los niños lo quieren todo inmediato, pero nosotros somos el primer ejemplo que lo queremos inmediato. Yo hago un pedido online, tarda 2 días y es como, uff, ¿cuánto tarda? Madre mía, ya. Tiene que estar mañana. Lo sabemos pues bien por aquí. Esto es lo mismo. Cuando yo quiero hacer algún cambio, ese cambio tiene que partir de mí y tengo que darme tiempo. Y tengo que valorar mi evolución y no desesperarme si hay equivocaciones. Y de esa forma tu lenguaje inconsciente, con el día a día haciendo eso, va cambiando. Pero cuando queremos los cambios de un día para otro, al final nuestro lenguaje inconsciente es que desastre, no lo hacemos bien, no lo seguimos. Y el problema es que ese lenguaje inconsciente no es como el consciente que lo controla, sino que va surgiendo y te va lanzando mensajes muy negativos que te afectan. Claro, te los terminas creyendo. Totalmente. Claro. Y luego hay otra cosa, cómo gestionamos, porque los niños se comparan muchísimo con otros niños y sobre todo en la sociedad de hoy en día, el que es que mi amigo hace esto o lleva esto y yo no. Porque los padres hemos decidido que tú vayas en esta educación. Exacto. ¿Cómo gestionamos esas comparaciones? Vale, pues al final tú le puedes decir 1000 cosas a tu hijo. Y ojo, repito, tienes que decírselas, porque al final esos mensajes calan. Había familias que me decían, Javier, lo he dicho ya 1 millón de veces, pues solo te falta 1 millón más. Pero hay que repetirlas porque... Pero al final realmente como tú enseñas es con los gestos. Si tú quieres, por ejemplo, que tu hijo se acepte a sí mismo, tenga esa seguridad, intente, pues, respeta, por ejemplo, el que él se quiera vestir de una forma. Obviamente, si tienes que ir a una comunión, que no se ponga lo que quiera, pero tú le puedes decir, cariño, en el momento de la iglesia te puedes poner esto y luego te cambias. Entonces, respeta sus intereses, respeta sus gustos, porque al final, haciendo eso, lo que estás haciendo es respetar el que sea él. Y si tú respetas el que sea él, y no solo eso, sino también le demuestras que lo adoras y que le quieres siendo él, va a ser más fácil que cuando esté fuera siga queriendo ser él. Pero si en casa no le dejamos tomar decisiones, ojo, decisiones que pueda tomar. Incluso para otras que no pueda tomar, darle alternativas, porque así también se aprende a decidir. Pero lo que me refiero es que si tú quieres que tu hijo, cuando salga fuera, se acepte, se valore, se quiera y sea más fácil que siga siendo él. Sí, que no caiga en la comparación. Exacto. O en el que el otro tiene, yo no tengo y le han... Claro, pues empieza por casa. Y luego también es muy importante que en el día a día reforcemos mucho con él aspectos que vemos. Nosotros los protegemos mucho porque no queremos que vean dramas y eso está muy bien. Hay cosas que no pueden ver. Pero oye, si yo veo, por ejemplo, no sé, imagínate yo con un chico de 15 años que ya tiene redes sociales o ya tiene móvil y yo veo un vídeo que me parece una locura porque están humillando a una persona. Oye, cariño, ¿has visto esto? Me parece. ¿Tú qué piensas? Es decir, el hacer es también tener un sentido crítico, el que entiendan que hay límites que no se pueden pasar. Muchas veces no hablamos de esto con nuestros hijos, todo lo contrario, nos ven criticar al vecino, nos ven criticar al árbitro. En cambio, el poder también trabajar con ellos estas cosas para que ellos vean y sean conscientes, al final también va a hacer que cuando estén fuera
sepan qué es lo que está bien y qué es lo que no está tan bien. Y cuando son más pequeños, cuando, por ejemplo, me voy a un caso como un poco más extremo, ¿no? Bueno, un poco más extremo, ¿no? Que yo creo que también sucede en todas las familias. En todas las familias hay discusiones. O sea, todas las parejas discuten, todas las familias discuten, porque cuando no están de acuerdo en un punto se genera una discusión de una forma o de otra. ¿Cómo hacemos partícipes a los niños de esas discusiones? ¿Los aislamos? O sea, ¿discutimos fuera detrás de ellos o delante? Depende. Hay discusiones, por ejemplo, que no son para un niño. Por ejemplo, una infidelidad. No metas a tu hijo en eso, que no tiene nada que... O sea... Y hay discusiones que se abordan de una forma muy abstracta. Y tú dices, mi hijo no se entera. No, tu hijo se está montando una película que se está enterando de todo y a su manera. Pero aquí el problema no está tanto en la discusión, es cómo hemos degenerado el concepto de discutir. Discutir no es malo. Tú y yo podemos tener opiniones contrapuestas y podemos hablarlo tranquilamente. El problema es que hemos asociado discutir a agresividad, a gritos, a amenazas, a tensión. Eso a todos nos puede pasar porque podemos perder los nervios. Por eso, que nuestro hijo vea como cuando pasa eso, decimos, cariño, ahora no estamos bien para hablar, volvemos en un minuto. A tu hijo le estás dando un ejemplo enorme porque le estás enseñando a poner ese límite, a abordar los conflictos en frío, no en caliente. Por eso, resumiendo, yo creo que no todas las discusiones se tienen que tomar o hacer delante de los niños, pero hay aspectos del día a día que si los discutimos con respeto, también puede ser un ejemplo para nuestro hijo. Sí, le estamos enseñando cómo abordar los problemas a ellos en el futuro. Ahora, dentro de esa discusión, no les impliques, cariño, ¿quién crees que tiene razón? Porque eso ya, pero que él pueda ver cómo se puede discutir, y discutir no implica faltar al respeto, discutir no implica amenazar, insultar, que se puede discutir, que podemos opinar diferente y no pasa nada. Sí, al final una enseñanza también se lo va a encontrar en el día a día, algo... Pero nos cuesta, porque cuando discutimos, lo primero que queremos es tener razón, que nos dejen hablar y tener razón. Y al final tenemos que tener en cuenta que para lo importante es muy importante que seamos un equipo, pero que podemos tener opiniones diferentes y no pasa nada. No pasa nada. Es lo más sano. ¿Y qué es lo que más... Te dejo beber agua. Gracias. ¿Qué es lo que más te preocupa del futuro de esta generación? ¿De esta generación? Sí. Ay, me preocupa mucho... Mira, yo doy clase en secundaria y una de las clases que doy es de psicología. Y mis alumnos creen que la clase de psicología pues es que me cuentan sus problemas. A mí me encanta, ¿no? Que venga Tony y me cuenten. Y una de las cosas que más me preocupa y me da miedo ya incluso, ya no como a nivel de esta generación, sino a nivel mía como padre, es que veo muchos chicos que con 12, 13, 14 años, 15, que ya tienen móvil con 12 años, prefieren contarle las cosas a la inteligencia artificial que a sus padres. Y a mí eso me da un miedo atroz, porque los problemas de salud mental no nacen de la noche a la mañana, no es algo inmediato, hay un proceso. Y que mi hijo sienta que no me puede contar algo porque piensa, mi padre me va a matar, me da un miedo atroz. Yo quiero que mi hijo el día de mañana piense, oye, voy a contárselo a mi padre, a ver cómo me ayuda. Y eso es algo que está pasando mucho, está afectando mucho a muchos adolescentes que prefieren hablar con la inteligencia artificial porque no les juzga, no les critica y sienten que es más fácil hablar con ellas que con sus padres. Por eso yo creo que la comunicación, estamos en un punto en el que me da mucho miedo la desconexión que hay a nivel personal entre nuestros hijos y nosotros. Jolín. ¿Y crees que también desde que tenemos redes sociales y sobre todo inteligencia artificial hay mayor desconexión entre ellos mismos? Entre los mismos chicos y las mismas chicas. Lo que pasa es que, no me interpretes, pero sí que veo injusto reducirlo solo a ellos. Porque al final cuando tú estás en un restaurante, es cierto que ves a muchos niños con pantallas, pero todos los padres estamos con el teléfono aquí, así puesto. Y eso hace que tu comunicación no sea plena. Porque hay estudios que hablan, de hecho había un estudio reciente que dice que miramos el teléfono 86 veces al día, de las cuales más del 60% son inconscientes, sin que tú hayas recibido nada. Por eso yo creo que la desconexión es general entre padres e hijos, no solo... Entonces, me preocupa que las tecnologías, yo soy partidario de la tecnología, siempre que se usen bien y se enseñen. Yo a mis alumnos sé que van a usar inteligencia artificial. Ahora les digo que sepáis que tenéis que utilizar vuestras palabras y defender el trabajo, porque al final sé que lo van a utilizar. Pero resumiendo, creo que en esta época de inteligencia artificial y tecnologías, al final esto está para quedarse y tú no lo vas a frenar. Pero lo que sí puedes hacer es enfocarte mucho en
¿Época de inteligencia artificial? Pues la inteligencia emocional en casa. ¿Época de conexión digital? Pues mucha conexión personal en En casa. casa. ¿Época de me da miedo hablar contigo? Pues yo voy a ir a hablar contigo sin juzgarte y sin criticarte. Yo creo que es súper necesario que esa balanza la equilibremos, no quitando la tecnología, porque no la vamos a quitar, sino poniendo más peso en lo humano, en el vínculo. ¿Y qué edad crees que sería adecuada para darle el primer móvil a un niño? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Vale. A ver, yo creo que tiene que haber un mínimo de edad. Pero no tanto para darle su primer móvil. Yo creo que no tiene que depender solo de la edad, tiene que depender también de la madurez. Yo he visto chicos con 15 años que madurativamente a nivel de responsabilidad, por así decirlo, o de, pues, no lo tienen muy desarrollada, y no por culpa suya, sino a lo mejor porque no son potenciados de casa. Y otros que con 12 años, pues lo necesitan porque padres separados y tienen que tener ese teléfono pues para poder comunicarse. Entonces yo creo que al final tiene que haber un criterio que tenga que ser la edad, pero sobre todo otro que tenga que ver con la madurez. Claro. Yo creo que el fallo que hacemos es que les damos el móvil, imagínate, con 11, 12 años, que no digo que se lo damos con 11, para mí es muy pronto, pero ponte con 13, 14. Y ese móvil es como muchos de nosotros, que cuando aprendimos a conducir no nos regalaron un coche. Nos dijeron, te dejo las llaves de mi coche, pero conduces por aquí. Es decir, yo te dejo mi móvil, este teléfono que te doy es mío y conduces con estas normas. Y si incumples estas normas, te quito el Renault Super 5, por así decirlo. Pues tiene que haber un aprendizaje previo y tenemos que estar encima. El problema, que tenemos que aprender con ellos. Claro, es que el problema que nos encontramos muchas familias es que todos mis compañeros en el cole lo tienen. Sí. Y yo soy el único que no tengo teléfono. Y ahí es donde estamos en esa tesitura de realmente o sea, sé que muchas madres estamos en esa tesitura de realmente lo estoy haciendo bien no dándoselo. Yo considero que todavía es pronto. Estoy haciendo bien no dándoselo todavía. Lo estoy aislando porque ahí hay como una historia, es como lo estoy aislando de sus compañeros porque todos tienen móvil y quedan por WhatsApp. Y mi hijo no. O sea, ¿cómo salvo esa tesitura? Mira, ahí hay una frase que lo resume todo y es que a un niño o a un chico hay que darle siempre todo lo que necesita cuando lo necesita, pero poco de lo que quiere cuando lo quiere. Entonces, realmente, cuando pasa eso, hay una presión social muy importante y es fundamental porque cuando un niño tiene 12 o 13 años, su entorno es todo, la aceptación, la integración social, entonces tenemos que cubrir esa parte. Y tristemente, yo he visto en colegios, en mi colegio, por ejemplo, como quien no está en ese WhatsApp grupal, se va quedando fuera, por así decirlo. Claro. Pero podemos darle alternativas. Oye, podemos darle alternativas, podemos darle ese primer móvil prestado y pautado, podemos meter en el grupo de WhatsApp estar nosotros, podemos darle una tablet y ponerle ese WhatsApp que esté con una supervisión nuestra. Es decir, yo creo que antes de darle esta arma tan potente y tan peligrosa que es un móvil, hay formas de limitar los peligros. Y yo creo que eso es lo que nos falla. Al final, socialmente les hace falta, por así decirlo. Pero de ahí a que les demos una pantalla sin ningún tipo de supervisión, que es lo que pasa más generalmente, hay un salto enorme. Esto podemos vincularlo con lo que hablaba antes de la autoestima, de que cuando el niño tiene completa seguridad en él mismo, no necesita compararse con los demás. Sí, no, porque pasa una cosa muy curiosa. Es decir, cuando un niño tiene 7, 8, 9 años, somos sus referentes. El otro día me decía, yo a mi hijo le cantaba Let It Be para dormir y el otro día escucho Let It Be por la radio y me decía, papá, tú la cantas mejor. Yo, voy a cantar mejor. Eso con 12 años un niño no te lo va a decir, vamos, ni aunque... ¿Pero por qué te decía esto? Porque esa autoestima muchas veces depende de lo que haya construido él y lo que le devolvamos nosotros a nuestro hijo. Pero cuando él tiene 11, 12, 13 años, esa autoestima también depende en gran medida de la aceptación social, de su grupo de iguales, y si su grupo de iguales al final queda o tiene un canal de comunicación y él está fuera, le puede afectar. Por eso vuelvo a lo mismo. Tiene que haber una labor muy importante de fomentar su esencia, su identidad, de ayudarle a que se quiera. Pero también tenemos que darle herramientas para que no se quede fuera del grupo. Ahora, vuelvo a lo mismo. Eso no quiere decir que le demos un móvil sin supervisión. Sí. Eso quiere decir que vamos a buscar alguna solución. Pues, oye, Javier, te dejo que tengas WhatsApp en mi móvil. O te dejo que tengas media hora supervisada conmigo delante este móvil que te dejo para tu grupo de amigos. Es decir, al final hay muchas soluciones intermedias que no son un riesgo tan grande como darles un teléfono. Un teléfono con una edad tan temprana, ¿no? Y sin supervisión. Exactamente. Y bueno, como estamos en un podcast de aromas, te voy a preguntar si la infancia tuviera un aroma que nota olfativa tendría. Pues mira, yo
Mi infancia me crié en una casa de campo y había muchos frutos, había mucha... Y me acuerdo que regábamos siempre y me encantaba el olor a tierra mojada, a Qué césped. bueno. Y Qué- cerca de casa teníamos una zona que cuando pasábamos, porque la pisábamos, y mi madre me decía, no la pises, y la pisábamos, había... ay, ¿cómo se llama? Hierbabuena, sí, hierbabuena. Y tú cuando la pisas, huele. Sí, huele mucho Entonces, al más, si se final, moja. para mí mi infancia era eso, era tierra mojada, césped, hierbabuena. Campo, Sí, sí, libertad, sí. correr, que es lo que nos gusta a todos los Buah, niños, o sea correr en que el para campo, mí, la yo lo bicicleta. asocio a eso. Sí, qué Y, buena. y es curioso porque ahora cuando vivimos en una casa de campo, y para que veas lo importante que son los olores y la poca importancia que le damos cuando son a nivel afectivo muchísimo. Ahora cuando llueve y hueles esos olores, es como que te Ya, transportas y tienes una sensación de calidez y de bienestar enorme. ya es. Aquí nos pasa mucho, de hecho, en Darome hemos creado una marca que se llama Loes Ujú. y es un homenaje a los recuerdos. Ah, qué Nos bueno. pasa muchísimo que al oler un aroma pues nos lleva a un recuerdo concreto y sobre todo en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Y algo muy curioso, y es que no es solamente a nosotras, sino que ese mismo recuerdo lo pueden vivir muchas personas más. O sea, recibimos mensajes Qué de, bueno. ay, es que me ha llevado literalmente a esto de que vosotras estáis hablando. Y Jo. al final pues son recuerdos que todos hemos vivido. Y es que está demostrado además a nivel interno todo lo que te provoca cambios tan positivos, es decir, Claro. todo a nivel de neurotransmisores, o sea que realmente ese bienestar, esa paz que te da es algo, vamos, fantástico. Creo que no le prestamos la suficiente atención a los estímulos que tenemos Sí. diariamente a través de los aromas. Sí, es que un 70% de nuestras emociones vienen a través del aroma, pero todavía creo que no le prestamos la suficiente Y atención. esa memoria olfativa que te genera Sí, tanto, sí, es muy exactamente. importante. Pues ahora, para terminar, vamos a hablar de tu libro, Javier. Ay. Cuéntanos cómo se llama y en qué puede cambiar la vida de unos padres que lo lean pues, este fin de semana, por ejemplo. Vale. Pues mira, mi libro se llama Disfrutar la crianza y es una guía para educar con alegría y sin culpa. Y esto es muy importante porque yo creo que es lo primero que vas a encontrar en mi libro. Es una guía que te va a ayudar con ejemplos muy prácticos, con muchas herramientas, pero sobre todo sin sentirte culpable, sin sentir que lo haces mal. Lo haces como puedes. Además, yo creo que es una guía que tiene un valor muy importante porque se centra especialmente en los momentos complicados. Y es una guía que te puede ayudar y sobre todo que te puede recordar que tú ya eres exactamente lo que tu hijo necesita. Y eso es fundamental porque muchas veces quieres buscar respuestas fuera cuando las respuestas están en ti. Las tienes dentro. A lo mejor tú lo que tienes que hacer es intentar estar más tranquilo cuando estás con él, intentar dedicarle 10 minutos cada día. 10 minutos, que tampoco es 10 minutos. Y esos 10 minutos no son para jugar, puede ser para desayunar juntos, para que te explique su mundo, Entonces yo creo que van a encontrar una guía muy cercana y que hasta esa fase de los 11, 12 años tiene muchas ideas y sobre todo, muchos ejercicios muy prácticos para vincular, para conectar, para volver a disfrutar y para que esos momentos difíciles tú tengas esas respuestas que tanto nos pueden ayudar. Que al final los patrones de comportamiento se repiten, igual que los aromas. Yo estaba diciendo antes que un recuerdo mío puede ser el recuerdo de otras muchas personas. Sí. Los patrones de comportamiento se repiten también. Lo que me pasa a mí con mi hijo es muy probable que te pase a ti con el Sí, tuyo. Sí, exacto. Es decir, es que muchas veces, por ejemplo, en consulta me pasaba que muchas veces los temas más recurrentes suelen ser los mismos. Pero fíjate, y esto es muy curioso, aunque sean los mismos, no todos se trabajan igual. Porque a lo mejor detrás de un niño que está llorando hay un niño que te echa de menos, o un niño que necesita trabajar la frustración, o un niño que... Entonces, al final, es muy importante, aunque esos patrones se repitan, toda terapia, toda intervención, todo trabajo tiene que ser siempre súper individualizado y centrarse mucho en lo que necesita esa persona y en lo que podemos hacer. Yo no te puedo decir cada día, si tienes 5 hijos, venga, 1 hora con cada uno de ellos. Es que es una locura. Ya. Entonces es muy importante que siempre todo se adapte 100%. Y yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, mi libro sí que se adapta a cada realidad. Claro, porque luego somos hermanos, en la misma familia somos hermanos, nos hemos educado de la misma forma, con el mismo padre, con la misma madre, con absolutamente todo igual y en la madurez percibimos la adolescencia de forma diferente y la etapa infantil de forma totalmente diferente. Es como si hubiéramos vivido en familias distintas. Sí, porque al final muchas veces, y eso nos lía mucho como padres y como madres, digo, pero si le he tratado igual, he hecho lo mismo, pero al final tenemos que entender que no es tanto lo que yo hago, sino cómo hago sentir a la otra persona.
Y eso puede ser muy injusto a veces porque tú puedes hacerlo todo con mucha intención, con mucho corazón o con mucho amor. Pero también es muy importante saber qué proyectamos y qué hacemos sentir en el otro. Por eso, en el libro sale un termómetro con diferentes preguntas que te pueden ayudar mucho. Te pueden ayudar a ver ese camino, a ver lo que necesita tu hijo. Preguntas como, por ejemplo, no sé, cariño, ¿cómo sientes que papá te quiere? ¿Qué hace papá para que tú sientas que te quiere? O, cariño, imítame. Y muchas veces tu hijo te imita y está con el móvil o está pegando gritos. Mi hijo una vez me lo hizo. Y dije, ostras, eso es lo que proyecto en mi hijo. Entonces, al final, es bueno que paremos, que los impliquemos y que les preguntemos según qué cuestiones para ver realmente si estamos proyectando lo que queremos proyectar. ¿Qué hay del Javier que había antes de ser padre al Javier de ahora, que es padre? ¿Qué ha cambiado? O sea, tu forma de ver la crianza, Mucho, ¿qué había antes que ahora dices, madre mía, ¿cómo decía yo esto antes o cómo lo pensaba? Y antes era muy radical, todo era blanco-negro. Y fíjate que yo he trabajado en servicios sociales, he trabajado competencias parentales con casos muy complicados. Es decir, que yo pensaba, con perdón por la expresión porque queda muy prepotente, que yo era un crack a nivel, y realmente a nivel educativo. Y realmente te das cuenta que quien te enseña es tu hijo. Vale. Entonces, yo sé que esto es muy polémico porque a lo mejor hay personas que no tienen hijos y dicen, no, tú puedes ser muy buen profesional, y sí que lo puedes ser, sí que lo puedes ser. Pero en mi caso, me ha ayudado mucho a comprender mejor a las familias, a no juzgarlas, a empatizar, a ser más humano. Y fíjate, parece una tontería, pero a nivel profesional creo que eso es muy importante porque a nivel de terapia, a nivel de ayudar a alguien, a un niño, a quien sea, más del 50% de esa ayuda parte de la conexión, parte de la química, parte de que esa persona confíe en ti y se sienta a gusto contigo. Yeah. Y entonces mi hijo me ha ayudado a tener más empatía, a juzgar menos. Y yo creo que eso ayuda mucho a que conecte mejor con las personas. Joder, qué bueno. O sea, desde el principio estás diciendo que tu hijo a ti te está enseñando. Totalmente, es mi mejor maestro. Vamos. Que a veces tenemos esa sensación de que simplemente por el hecho de ser los padres tenemos esa responsabilidad de nosotros enseñarles todo. Claro, no, sí. Y no está mal porque al final nuestra labor es enseñarles. Hay que prepararles para la vida adulta, para que su felicidad sea autónoma y que parta de ellos. Pero dentro de ese camino que es la enseñanza, la educación de nuestros hijos, tenemos que aprender con ellos, porque al final nadie... Hay un dicho, una frase que viene a decir como que ser padre, ser madre es la única profesión que tú tienes el título antes de realmente serlo. O sea, que lo tienes que ir aprendiendo por el camino. Exacto. Es que no hemos estudiado para eso, que lo vamos estudiando poco incluso lo que has estudiado, porque cuando antes de tener tu primer hijo, te sabes las dosis de Dalsy al milímetro, te sabes cuántas horas tiene que dormir. Ya. Pero fíjate que tú lo coges el primer bañito que le vas a dar en casa y lo coges como si fuera una bomba. Ya. Y es que realmente tú aprendes en el día a día con él. Fíjate. Y luego también cambia mucho, del primero al segundo al tercero. Totalmente. Hay un cambio también. Sí, muchísimo. Ya. Y de hecho, eso se transmite luego en el día a día con nuestros hijos. Al final me hace mucha gracia porque muchas veces cuando ves al tercer hijo tiene a lo mejor más picardía, tiene porque se pelea con sus hermanos, tiene también más... al final, nosotros educamos, por supuesto, y no sabemos la teoría, pero también el momento de cada uno, la fase en la que estemos también influye mucho. Madre mía, aquí podríamos estar todo el día hablando porque se me están ocurriendo 40.000 cosas. Pregunta, pero yo, para todo lo que nos dejemos, yo voy a dejar, vamos a dejar aquí como una cajita de preguntas o que nos dejen en comentarios porque hay un melón aquí abierto, súper grande, o sea, muchísimas respuestas que queremos tener y si Javier le apetece y vosotros queréis saber muchas más cosas, podemos invitarlo otro día y hablar de cosas en concreto, o sea, que ahora mismo estamos como ahí generalizando muchas cosas, pero porque se me estaba ocurriendo en cómo ve, es que he dicho como para terminar, pero veo que no terminamos, cómo se siente, se puede sentir un hermano mayor, un hermano mediano o un hermano pequeño. O sea, ¿qué diferencia puede haber entre uno y otro? Porque se me viene un poco, ¿no? El primero es como el que ha tenido más oportunidad de ser mimado, de ser cuando viene el segundo ya se siente desplazado o no. Claro. ¿Y el tercero qué papel ocupa? Mira, hay estudios como por ejemplo los de Adler que hablan precisamente de la relación de hermanos. Yo hice hace poco un curso con Lucía y Pediatra sobre peleas entre hermanos que hablamos también de la importancia de tener en cuenta estos roles porque no siempre pasa, pero ser conscientes de lo que tendemos a hacer con cada uno nos ayuda. Por ejemplo, con el hermano mayor es el primero y tendemos también a un nivel de exigencia
o un nivel, diríamos, de marcarle muy grande. Eso hace que a lo mejor sean muy perfeccionistas, quieran que todo esté bien, sean hiperresponsables. Incluso muchas veces delegamos parte de, no digo la educación, pero sí que cuida a tus hermanos, estate pendiente de ellos. Y lo que hacemos es que su infancia se acorte o sea más rápida. No digo que todo el mundo lo haga, pero ser consciente de estas cosas te ayuda a evitarlo. Con el hermano mediano, fíjate, muchas veces el hermano mediano es el que se compara con todos. ¿Pero por qué se compara? Porque muchas veces es el que hereda la ropa del mayor, es el que todo lo va heredando, es el que siempre le decimos, ya podrías estudiar tanto como tu hermano mayor. Vuelvo a lo mismo, no siempre tiene por qué ser así, pero ser conscientes de este posible rol ayuda a evitarlo. ¿Y qué pasa con el hermano pequeño? El hermano pequeño suele ser el más sobreprotegido, y más cuando hay una diferencia de edad. Porque cuando la diferencia es de 1 o 2 añitos, no tanto, pero cuando entre el pequeño y el mediano a lo mejor hay 3, 4, 5 años, muchas veces suele ser el más sobreprotegido, el más mimado. Y esto es muy importante porque al final no le haces feliz, le estás incapacitando un poco. Ser consciente de esas limitaciones ayuda a que las podamos superar. De todas formas, al final no tiene por qué ser así siempre, pero vuelvo a lo mismo, al final tú lo vas a ver en tu día a día. Y al final lo que es muy importante es que cada uno, aunque sea difícil, tenga su pequeño espacio. Nosotras somos 3 hermanas. ¿Nos también? Sí, pues has descrito, nos has descrito totalmente Sí, sin conocernos. Vamos, yo puse de moda en mi colegio la ropa rapera porque mis hermanos miden cada uno 1,97, yo mido 1,80, pero cuando era pequeño era igual, o sea, había mucha diferencia de altura. Y yo le daba la ropa de mi hermano mayor, todo XL. O sea, que al final, vamos, lo he vivido, pero vuelvo a repetir. Eso no tiene por qué ser un patrón que siempre se repita, pero ser consciente de estos patrones te ayuda a evitarlos. Claro. Totalmente, me imagino totalmente. Bueno, y hablando de tu libro, ¿dónde podemos conseguirlo? Dinos por aquí, ¿dónde podemos...? Tengo mucha suerte porque lo he escrito con Zenit, que pertenece a Planeta, y se puede encontrar en cualquier sitio. De hecho, desde la página de Planeta de Libros, tú entras ahí y tienes todos los puntos donde lo puedes comprar online, pero también tengo mucha suerte porque en casi todas las librerías a las que he ido, en todas están, y aparte digo, tengo mucha suerte porque lo han puesto además en espacios donde se ven fácilmente. O sea que soy un privilegiado. Qué bueno. Pues también los lectores, unos privilegiados. Yo le he echado un ojete antes de venir y de hecho he compartido muchas reflexiones con mis hermanas que tienen niños pequeños, con algunas amigas que tienen niños pequeños y están esperando, deseando que salga este podcast para poder escucharte y lo van a leer porque les ha encantado. Ay, qué ilusión. Les ha encantado. Vamos a hacer un bloque rápido, así como de sí o no. Venga. Un mito sobre la crianza. O sea, tiene que ser algo rápido. Sí, un mito rápido. Un mito. Pues mira, me viene a la cabeza ahora que pedir perdón no resta autoridad. Y no es cierto. Educa. Cuando yo me equivoco, pido perdón. Y primero me ayuda a mí a mejorar y segundo también le estoy educando a mi hijo para que vea que nos podemos equivocar. Y que no pasa nada por pedir perdón. No te baja nada. Somos humanos. Muy bien. Un libro que todo padre debería leer. Además del que ha escrito Javier. Bueno. Pues mira, hay un libro precioso que se llama Diferente, que a mí me emocionó mucho. A mí Eloy Moreno me encanta. Y luego también es muy importante que la pareja sea un equipo. Y hay un libro que es como un jarro de agua fría, que es muy necesario muchas veces porque entramos en la monotonía, que es Cuando era divertido, de Eloy Moreno también. Cuando era divertido. Sí, que juraría que el título es algo así. Muy similar. Y muchas veces hay que leerlo para darte cuenta de decir, ostras, estamos en esta fase y hay que volver a tener detalles, porque mantener ese equipo unido y que haya amor es fundamental. Sí, totalmente. Como en las empresas, igual en las familias. Exacto. Como en la empresa. Y valorarse y ser agradecido. Todo exactamente. Eso es fundamental. Una frase que ojalá todos los niños escucharan. Confío en ti. Confío en ti, cariño, estoy aquí contigo, siempre voy a estar. ¿Y una frase que un niño no debería escuchar jamás? Muchas. No sé. Si no te portas bien, no te voy a querer. Ay, es que ese del portarte bien. El amor de un padre, el amor de una madre tiene que ser incondicional. No se da por lo que haces, sino por quién eres. Lo de pórtate bien nos da también para... Si no, no te voy a querer. Claro. Primero que es mentira. Tú le vas a adorar a tu hijo. Ya. O sea, que para mí esa frase que... O esas despedidas de cada vez que te vas a un lugar. Pórtate bien. Sí. Pero bueno, yo puedo entender eso porque al final tú eso lo dices porque te da miedo que... Al final cada uno conduce a su hijo y sabe si es más pillo o menos pillo. Pero el condicionar el cómo te portes va a hacer que te quiera más
O no querer ser más tu madre o no querer ser tu padre. Si no te portas bien, no. Como le dices eso a tu hijo. Que lo decimos sin darnos cuenta. Ya. Pero esos mensajes, un niño, cuando tú le dices según qué cosas, el niño te cree. Si tú le dices que el ratoncito Pérez viene, lo va a creer. Si tú le dices que viene, si tú le dices eso, también lo va a creer. Ya. Madre mía. ¿Castigo o consecuencia? Pues mira, aquí, si me oyen los psicólogos conductistas, se van a asustar. Pero yo creo que al final la psicología y la educación tienen que ser muy cercano y muy comprensible. Es cierto que para ellos castigo y consecuencia es lo mismo. Pero yo creo que es muy diferente. Cuando hablas de consecuencias, desde el enfoque de la creencia respetuosa, se entiende que una consecuencia es algo reparador, que educa. Por eso yo me quedo con las consecuencias. ¿Premio sí o no? Claro, a ver, volvemos a lo mismo. Voy a decir que sí y lo explico súper rápido. Premio sí, porque un premio lo hemos asociado a algo material. Te compro esto, te regalo esto. Esos premios no. Pero para mí un premio era cuando mi padre me decía, estoy orgulloso de ti. Eso era porque yo lo vivía como algo... Entonces, yo estoy a favor de que valoremos mucho el esfuerzo, la parte afectiva, lo que nuestro hijo nos aporta, nos hace sentir, y eso es como un premio. Ahora veo mucho alrededor mío, en mamás que tienen niños ahora, que tienen en el frigo como puesto lo de los puntos. Punto verde, punto rojo. La economía de fichas, sí. O sea, si consigues tantos puntos verdes, pues puedes hacer, pues no sé, algo el fin de semana o algo que te guste. Sí. ¿Eso lo consideramos como un premio? A ver, eso al final es un mecanismo para tú conseguir premios que, a ver, en según qué caso donde, por ejemplo, dificultades conductuales, puede venir bien para instaurar una conducta porque es un motivador muy grande, pero hay que hacerlo bien. Muchas veces a lo mejor lo hemos visto en Instagram y decimos a un niño de 5 años, bueno, pues cuando consigas 5 días seguidos, 5 puntos verdes, 5 días seguidos. Un niño con 5 años no está pensando en 5 días seguidos. O si haces uno mal, te quito todos los verdes. Por eso... Eso, en según qué casos, puede ayudar porque motiva, porque puede ayudarte a instaurar una conducta, pero generalmente tenemos que apelar mucho más a la motivación intrínseca, es decir, a que un niño haga las cosas porque quiere, porque lo comprende y porque quiere. Interesante. ¿Pantalla en restaurante? No. A ver, con matices. Si tú vas a una estrella Michelin que son 4 horas de pases de comida, es normal que cuando llevas 3 horas y media a tu hijo le des la pantalla porque... Pero es que yo creo que tu hijo a lo mejor el sitio más indicado no es un restaurante Michelin de 3 horas y media. Pero por mi experiencia y por muchos padres con los que trabajo, si tú tienes tu kit antiaburrimiento, es fácil que tu hijo no te pida la pantalla y que esté con eso. O sea que no. Y más a la hora de comer es muy importante que no haya pantallas. ¿Dormir con los hijos? ¿Por qué no? Al final va a llegar un momento que tu hija o tu hijo no va a querer dormir contigo. Ya llegará, no te preocupes. Llega. Pero, a ver, también tenemos que ver lo que tu hijo necesita. Si hay niños que diríamos que son muy inseguros, que son muy... Pues ya lo que tenemos que potenciar es que poco a poco vaya ganando autonomía. Vamos a potenciar poco a poco, vaya a su cuarto, por así decirlo. Poco a poco, progresivamente. Pero si no le pasa nada y tú quieres disfrutarlo, oye, esta noche hemos dormido los 3 juntos y no hay ningún problema. Sí, ¿verdad? ¿Nota o felicidad? ¿Notas felicidad? ¿Cómo notas felicidad? O sea, estamos pendientes de las notas del niño. ¿Eso es lo más importante? ¿O lo más importante es que el niño esté bien? Que sea feliz. O sea, ¿qué relevancia tienen las notas dentro de eso? Fíjate, yo diría que sea responsablemente feliz. Porque la felicidad está muy sobrevalorada. Felicidad para un niño podemos pensar que es quitarle, que no tenga que estudiar, que no tenga responsabilidades, que no tenga nada malo. Y ahí realmente lo que tú estás haciendo es perjudicarle más que otra cosa. Entonces, yo diría, más que felicidad, yo me centraría más en responsablemente feliz, porque un niño también tiene que ser responsable. Las notas, al final... Te cuento mi ejemplo de la carrera. Yo tengo compañeros que tienen 10 en el expediente y que les cuesta más a lo mejor conectar con el paciente o al final yo creo que las notas no son todo. Que hay una parte de habilidades, de competencias, de bienestar que suman mucho más. Que las notas. ¿Sobreproteger o dejar que se equivoquen? Bueno, siempre que se pueda, porque a lo mejor tú tienes muchísima prisa porque si no pierdes el autobús y tal, pero siempre que se pueda hay que dejar que se equivoquen. Y ojo, si les dejas que se equivoquen, también equivócate tú. Porque si tú cuando te equivocas empiezas, qué tonto soy, qué desastre. Y luego, no, si yo quiero que se equivoque. Al final es muy importante que nos equivoquemos todos y sobre todo que vean como esa equivocación, no cojo la frase, es que yo soy así. No, me equivoco y lo arreglo. Para que él vea cómo las equivocaciones son
oportunidades para aprender. Y una pregunta que normalmente, ya como para terminar, Uh-huh. una pregunta que normalmente no te hacen y te gustaría que te hicieran, de algo que te gustaría hablar, expresar, Ay, qué bueno. pero normalmente no te lo ¿Sí? preguntan. Pues mira, de hecho me pasó otro día en una entrevista con un periódico y me encantó, me rompió los esquemas y me di cuenta que nunca me la hacían. Nunca me preguntan cómo estoy, si soy feliz. Oye, Anda. Javier, nunca me preguntan cosas mías personales. Y es algo que ya aprovecho, si tenéis amigos o conocidos que sean psicólogos, es algo muy injusto porque siempre nos cuentan problemas, Totalmente. pero muchas veces no nos sentimos escuchados. Por eso, cuando en ese periódico me preguntaron, oye, ¿y cómo estás? ¿Estás contento con cómo...? Te quedas como diciendo, jolín, qué buena pregunta porque nunca me la hacen. Qué O sea que buena. esa pregunta me encantaría que me la hicieran más a menudo. Imagino que igual que te gustaría que te la hicieran a ti, crees que a todos nos gustaría que nos la hicieran, ¿verdad? A los Claro. niños también. Es que, ¿Cómo? por ejemplo, una pregunta tan sana como ¿eres feliz? A tu pareja, a tu, no sé, a alguien que tú quieres, no lo hacemos nunca y es súper importante. ¿O qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Sabes? Son preguntas que son súper valiosas y deberíamos acostumbrarnos a hacerlas más a menudo. ¿Qué necesitas? ¿Eres feliz? Y sobre todo, a valorar a las personas. A dar las gracias no por lo que nos dan, sino por cómo nos hacen sentir. Porque cuando tú haces eso en familia, en casa, primero a tu hijo le enseñas un montón con el ejemplo, porque la forma que tú tengas de relacionarte con tu pareja es la que él va a asociar, que es la correcta. Y segundo, es un motor, es gasolina para la relación, porque muchas veces llega un punto que hacemos cosas y las normalizamos. Y es una pena. Oye, gracias por el apoyo, gracias por haberte encargado de toda la casa, gracias por... Es algo que deberíamos siempre, esas preguntas y el dar las gracias y valorar a la pareja son 4 cosas que deberíamos apuntarnos y hacerlas. Si no es cada día, apuntarte cada semana, obligarnos a hacerlas. Que bueno, al final hasta que salga innato, imagino. Totalmente, Claro. sí, pero hay que generar ese hábito. Ya, hay que generarlo. Pues no sé si hay algo que se te haya quedado ahí, de lo que quieras hablar, algo que nos quieras contar. Bueno, yo hablaría de muchísimas Sí, ¿no? cosas, pero yo creo que lo más importante al final es que tenemos que perder un poco la imagen de que tenemos que ser padres perfectos. Tenemos que pensar realmente en qué es lo perfecto para nuestros hijos. Y para nuestros hijos lo perfecto no es que lo hagamos todo bien, es que estemos ahí y que también disfrutemos con ellos. Qué bueno. Pues antes de empezar el podcast, estabas comentándome algo, que estabas en un medio de comunicación, en una emisora de radio. Pues cuéntanos para que también pues nuestra comunidad pueda escucharte y pueda escucharte cada día que intervengas, que seguro que está cogiendo pauta. Sí, pues mira, estoy aquí en COPE Murcia, estoy con el programa Cosas que nos preocupan con Javier de Haro, donde cada semana hablamos de un tema que tiene que ver con la educación y que creo que son temas además que son importantes porque nacen de la audiencia, muchas veces proponen ellos. Y ahora también tengo la suerte de empezar con el programa de Herrera en COPE. Qué bueno. Y tenemos un espacio que se llama En Familia, donde una compañera habla de adolescencia y yo hablo de niño, o sea, de infancia y preadolescencia. Qué bueno. ¿Y puedes decirnos en qué horario? Sí, ¿Cómo? Pues mira, los miércoles a la 1, cosas que nos preocupan con Javier de Haro en COPE Murcia. Ajá. Y los martes, suele ser entre las 11:20 y las 11:45, depende de cómo vaya el programa, pues el programa En Familia en COPE. Genial, pues ya sabéis dónde podéis escuchar a Javier semanalmente y dónde podéis comprar su libro y en sus redes sociales seguirlo. Psicólogo, _ creo que es, te ayuda a educar. Exacto. De todas formas, vamos a dejar todos esos datos por aquí abajo. Y nada, Javier, pues darte las gracias Ahí a vosotras. por habernos contado todas estas cosas que nos preocupan bastante. Estoy segura de que a todos los que tenemos hijos nos preocupan bastante y nos va a ayudar. Muchísimas gracias por contar conmigo. Mil gracias. Gracias. Pues nos vemos en el siguiente episodio del podcast de las Daromadistas.